Bueno, pues vamos a iniciar esta conferencia y la vamos a dedicar por entero a contestar preguntas. Buenos días, presidente. Me llamo el de Mexico News y sin censura. En el margen de la investigación a los 31 científicos del CONACYT, hay otro asunto que tiene que ver con académicos. Desde hace algunos meses hemos estado reportando cómo, por ejemplo, profesores de asignatura de la UNAM no están teniendo sus sueldos, no les pagan justamente. Ellos nos denuncian que les pagan 800 pesos a la quincena y las deducciones que les hacen terminan dándoles recibos por hasta 2 pesos y no les terminan de cumplir los pagos. Eso por parte de la UNAM. Pero también, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana o en la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas se acaban de dar elecciones para cambiar al rector y a los personajes o a los maestros que cumplían con los requisitos y se estaban postulando, los dejaron afuera porque no estaban prácticamente vendidos a una mala práctica. Al punto que queremos llegar, presidente, es ¿qué se puede hacer desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Educación Pública? Porque las universidades públicas utilizan esta autonomía para evitar ser investigadas, para evitar auditorías o para prácticamente venderse a los intereses. Han funcionado como cajicas de los gobiernos y de ahí han sacado hay mucha corrupción que no se investiga porque como son autónomas nadie las toca. Desde la SEP, ¿qué se puede hacer? Desde el gobierno federal, ¿qué se puede hacer para eliminar esta mala práctica que también se ha dado en las universidades? Bueno, yo pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios. Tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios porque se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos, en los sindicatos. Así también existen caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores. Es lo más antidemocrático que puede haber. Y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla, de Jalisco, no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara para hablar en plata y así en otros casos. Pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco, y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasa porque existen estos grupos de poder. En la UNAM, lamentablemente, sucede y en todos lados, pero no podemos meternos. Si ya con lo que estoy diciendo a lo mejor se van a enojar, imagínense si hacemos más cosas. Entonces, en el caso del CONACYT es distinto porque eso es un instituto del gobierno, pero las universidades tienen autonomía. Entonces el llamado ahí es para los estudiantes, para que se estudiantes organicen. Y académicos, porque hay muchos maestros que se quejan, nada más que no se atreven, además no habían las condiciones, porque si protestaban les iba peor, se cometían injusticias, pero ahora tenemos que hacer valer nuestras libertades, no quedarnos callados. La democracia es una forma de vida que no solo tiene que ver con la actividad política electoral, tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en el sindicato, tiene que haber democracia en la escuela, en todos lados. Por eso corresponde a los académicos. Hay, por ejemplo, un asunto que aprovecho para plantear. ¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases. ¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso. Todo eso significa atraso. Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya
ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas. Es un llamado respetuoso porque nos hace falta. Es tóxico, enajenante estar solo sometido a los sistemas de Internet, llámense como se llamen. Hay que leer, se puede desde luego leer también en el Internet, con las tabletas, pero los libros, importantísimo, la lectura y la comunicación y el debate en el aula y cómo nos formamos, pues le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Entonces va a cambiar ahora, no necesitamos a las maestras, no necesitamos a los maestros cuando se estudia, son los aparatos diseñados no sé por quién, con contenidos que no tienen que ver con el humanismo, más que nada mercantilistas. Entonces, sí hace falta que sigamos haciendo un esfuerzo. Ahora que se informe sobre cómo va la pandemia el martes próximo, pues vamos a seguir informando de que no hemos tenido problemas mayores de contagio y cuántos han regresado a clases, cuántos no, en dónde sí se ha regresado, en dónde no, para que todos sepamos. Me refiero al país, pero también podemos comparar el regreso a clase en el mundo y el regreso a clase en México, porque no nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas cerradas. Y presidente, hablando de universidades, ¿qué ha pasado con las universidades del deporte, las que se anunciaron hace unos meses aquí en la conferencia? ¿Ya están construidas, ya están los planteles, ya hubo inscripciones? ¿Qué ha pasado con eso? Ya están iniciando las universidades, están ya empezando a prepararse para el inicio a clases. Vamos a informar sobre eso. Son 6. Es Campeche, es Veracruz, es Texcoco, es Tepito para boxeo, 2 en Sonora, una en Obregón, otra en Hermosillo. Sí, son 6 o 7, pero vamos a pedir al responsable del programa que nos informe. Lo ve la Secretaría de Educación Pública, este programa. Y por último, presidente, ¿qué postura hay desde el gobierno federal ante esta inhabilitación, o más bien el freno que pone Luis Videgaray a la inhabilitación que le impedía ocupar cargos públicos? Es algo que se había realizado desde la Secretaría de la Función Pública y ahora consiguió que frenaran esa inhabilitación. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le ha informado el fiscal cómo van incluso las investigaciones que han señalado al exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda? Seguramente lo está viendo la Función Pública, no tengo mayor información, pero como en cualquier caso, pues se tiene el derecho de acudir a instancias judiciales para que se resuelva en definitiva. Creo que así está, es un proceso. La Secretaría de la Función Pública toma una decisión, incluso lo puede hacer la Fiscalía, pero el Poder Judicial actúa, interviene, desde luego si el implicado, presunto responsable, lo solicita, y creo que esto es el caso, ¿no? Yo lo que considero que fue un avance es que en la ley de austeridad que propusimos, ya un funcionario de alto nivel no puede, creo que en 10 años, trabajar en una empresa privada, porque era un abuso. Terminaban en Hacienda, en Energía, bueno, hasta los presidentes de la República, y se iban a trabajar a empresas privadas. En el caso de la electricidad, casi todos los exsecretarios de Energía o exdirectores de Pemex o de la Comisión Federal, todos en la iniciativa privada. Los de Hacienda, las empresas eléctricas contrataban a los mismos funcionarios, a los que les daban los contratos o las concesiones al término de un gobierno, se los llevaban de asesores. Entonces eso se puede. Ya los que están en el gobierno actual, pues tienen que buscarse otro trabajo, la academia, cualquier otra actividad, pero no vinculada con su trabajo anterior. Creo que eso fue un avance. Y el caso del exsecretario de Hacienda, pues van a continuar estos procedimientos y van a ser los jueces los que van a decidir. Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, anunció que tratará una gira por la entidad próximamente, en los próximos días. ¿Nos podría detallar de qué se va a tratar esta gira? ¿Cuál es su agenda por allá? ¿Qué días van a ser? Bueno, voy a estar
dentro de 10 días, de este fin de semana al próximo, voy a estar en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali, en Tecate, en Rosarito y en Tijuana. Los 5 municipios, aunque ahora ya son 6 con San Felipe. Y no sé si hay otro. No, creo que solo San Felipe. Pero voy a los 5. Voy pues a inaugurar obras, a llevar a cabo reuniones para evaluar cómo vamos en Baja California y también para hacerle un reconocimiento al gobernador Bonilla, que ya deja la gobernatura, y expresar nuestro apoyo a la nueva gobernadora. Entonces, hay una transición de gobierno en muy buenos términos, no hay confrontación, y decirle al pueblo de Baja California que vamos a seguir apoyando a la nueva gobernadora, que ella va a ser como lo establece la Constitución, pero además así lo decidió el pueblo, la autoridad, la gobernadora de Baja California, y va a recibir todo nuestro apoyo, todo el apoyo del gobierno federal. Vamos a seguir apoyando a Baja California. Muy bien, presidente. En otro tema, en Sonora, la venta de terrenos campestres está en auge. Las autoridades municipales de Hermosillo tienen al menos 20 procesos jurídicos contra estos desarrollos inmobiliarios por irregularidades. Muchos de estos terrenos son ejidales o terrenos en posesión sin títulos. Y el problema es que prometen a los compradores las escrituras que no se las pueden dar porque no están regularizados. ¿De qué forma su gobierno pone atención a este negocio en lo que están involucrados predios ejidales? Si tiene alguna información al respecto, si la SEDATU le ha informado algo. Sí, ya se ha detenido bastante todo lo que es el tráfico de estos terrenos para fraccionamientos, negocios inmobiliarios. Acuérdense ustedes de cómo los más influyentes de los gobiernos anteriores se dedicaban a los negocios inmobiliarios. Tenían empresas para hacer unidades habitacionales del Infonavit. Recuerdo que cuando el FOAPROA se recuperaron departamentos porque se rescató a bancos y a empresas y quedaron esos departamentos y se remataron y los vendieron como en 3,000 pesos. El gobierno los entregó como a 3,000 pesos a empresas inmobiliarias vinculadas al poder de influyentes. Entonces hacían y deshacían, abusaban. Entonces ya eso no se permite, pero las licencias para el uso del suelo dependen de autoridades locales, estatales, municipales, y todavía hay lugares en donde se siguen haciendo ese tipo de negocios ilícitos, para llamarlo con más claridad, de manera coloquial, tranzas. Entonces nosotros ya no permitimos eso y la gente pues no debe de dejarse engañar por las llamadas empresas inmobiliarias que construían en terrenos no legalizados, por lo mismo no les podían entregar escrituras o les vendían viviendas mal hechas, construidas en zonas de riesgo, sin transporte, sin servicios públicos, todo eso que se padece todavía en algunos lugares. Entonces, que no se permita que cuando se quiera dar un permiso para la construcción de unidades habitacionales, de fraccionamientos en estas zonas, se denuncie y que todos ayudemos, porque fue un desorden, una anarquía en lo urbano. En este caso son terrenos campestres que están, por ejemplo, en Álamos, que están en Hermosillo, en Guaymas, y donde la gente pues ha querido comprar para ir a hacerse una casa pues como de paseo, de fin de semana. Hay un lugar allá muy famoso que se llama San Pedro del Saucito. Entonces, tienen ahí en el municipio bastantes denuncias sobre este tipo de, pues, no quieren tener las escrituras la gente, ¿no? Porque no están regularizados. ¿La federación puede hacer algo en ese tema? Hay una oficina en desarrollo urbano para regularizar este tipo de predios y lo hemos hecho, se hace constantemente. Desde luego se busca que sean zonas amplias. Lo estamos haciendo en Quintana Roo, que también por el crecimiento anárquico, desordenado, se invadieron áreas naturales o se despojó a ejidatarios o a pequeños propietarios, a los dueños de las tierras, o hay 3 dueños de un mismo predio. Hay casos emblemáticos como la colonia La Colosio, en Playa del Carmen, cientos, miles de lotes. Ahí estamos regularizando, trabajando
y lleva años eso. Hice el compromiso de que se va a regularizar toda la colonia. Lo estamos haciendo en donde estaba la estación del ferrocarril en Cuernavaca, entregando los títulos, entregando las escrituras, y lo estamos haciendo en otras partes. Eso tiene que ver con Román Meyer. Le vamos a pedir que nos explique cuál es el procedimiento que se está siguiendo y qué hemos hecho, cómo hemos avanzado. Y en este caso en Sonora, ¿cómo están actuando pues, por esas inmobiliarias que están vendiendo estos predios que son ejidales, algunos? Puede ser que con la información que nos está dando, cuando venga Román a explicarlo, ya podamos dar una respuesta de qué manera se puede ayudar. Gracias, presidente. Ya por último, muy rápido, sobre su llamado a venir al Zócalo el 20 de noviembre, pues quería preguntarle si no hay pues algún problema de que pueda haber contagios por COVID-19, pues la pandemia todavía no ha pasado. Entonces, ¿en qué va a consistir esta reunión en el Zócalo a la que usted llamó? Si va a haber una cierta cantidad de personas a las que les va a permitir el acceso, o si usted está haciendo un llamado en general a llenar el Zócalo, pues como en las épocas de antes de la pandemia. ¿Cuál sería? Lo estamos viendo, se está analizando. Afortunadamente ya hay menos contagios, va bajando el efecto dañino de la pandemia en todo sentido y vamos avanzando en la vacunación. Queremos para finales de este mes tener ya vacunados a todos los mexicanos mayores de 18 años. Estamos avanzando. Hoy tengo una reunión por la tarde para ver cómo vamos y cómo vamos a intensificar en estos días la vacunación para cumplir con el compromiso de que estén vacunados todos los mexicanos, aún con una dosis, antes de que finalice este mes. Entonces, hoy tenemos esa reunión. Luego tenemos que ver si de manera voluntaria, consciente, sin prohibir, porque está prohibido prohibir, asisten los que ya tienen 2 dosis, por ejemplo. Invitamos a que lo vean por las redes o por la televisión, que interactúen con nosotros, los que tienen una sola vacuna. En fin, estamos viendo que los que están enfermitos, que se queden en la casa, y también cuántos pueden llegar, la distancia y todo lo que nos puedan recomendar los médicos. Pero sí hace falta ya una asamblea informativa amplia. Y lo voy a hacer no solo en el Zócalo, sino lo vamos a hacer después en todos los estados. En Mijiras va a haber asamblea a partir del 20. Con ese empezamos. Sí, pero cuidadosas, dependiendo de las circunstancias. A ver, ustedes. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. El 30 de septiembre pasado, presidente, usted mencionó algo sobre los montos que se transfieren a las empresas para construir los caminos rurales de Oaxaca. A esto, pobladores del municipio de Chicomezuchitl, Oaxaca, nos contactaron para denunciar que en esta localidad existen 10 tramos de 1,5 kilómetros de concreto hidráulico inconclusos. Según refieren los pobladores, las autoridades locales y federales, además de las empresas que ganaron las obras de construcción, las licitaciones, ya les habían prometido los caminos, además de los trabajos, tal como lo estipulan los contratos. Nos dimos a la tarea de investigar esta denuncia y encontramos que las autoridades locales nos refirieron que efectivamente hay 10 tramos de 1,5 kilómetros, o sea 15 kilómetros, que ya están asignados y firmados en contratos de obra cerrados desde diciembre de 2019. Pero hasta la fecha no han llegado los recursos. Tenemos también información que nos ayudó a corroborar que estos contratos sí existen y efectivamente son de diciembre de 2019. Son por 33 millones de pesos cada uno, cada tramo de 1,5 kilómetros que pues coinciden con las cifras que usted daba ese día. Señor presidente, la pregunta es, me la mandaron los pobladores de Chicomezuchitl. Quisieran saber si estas obras se van a realizar. Pues en su caso, ocupan los trabajos, ocupan los caminos y ocupan saber cuándo comenzarían las obras. Sí, y de inmediato. Ahora nos das la información. No sabía sobre los contratos, este camino, pero nos dejas los datos para que se vea de inmediato, ¿no? Ya está autorizado, no falta presupuesto, solo para el año próximo, además de lo que tenemos para la actualidad. Para este año, pues, el año próximo son 3,000 millones para los caminos de Oaxaca. Aprovecho para informar. Caminos de concreto, hechos por la gente. Ok, entonces no es un tema de presupuesto, no sabía por qué llevan 2 años casi. Sí, hay a veces problemas en las mismas comunidades. Un asunto que suele pasar es de que
existen las autoridades del municipio y existen las autoridades de las agencias. Entonces, el presupuesto pues llega o lo ejerce la autoridad municipal y las agencias a veces se quejan de que no les corresponde el presupuesto, no los toman en cuenta. No sé de qué se trate, pero algo de ver, porque es la primera vez que me entero. Pero qué bien que lo planteas, porque yo tengo el compromiso de que cuando termine el gobierno, todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca van a estar pavimentados con concreto y hechos por la gente. ¿Y cuántos caminos son? Porque estamos hablando de que Baja California tiene 5 o 6 municipios, pero Oaxaca tiene 570. Entonces, ¿cuántos caminos había en Oaxaca? O mejor dicho, ¿cuántos municipios de Oaxaca no tenían camino pavimentado a sus cabeceras municipales? Cerca de 300. Entonces, el compromiso es hacerlos todos, los cerca de 300. Y esto solamente se puede hacer como se está llevando a cabo. Se entrega el apoyo a las autoridades y ellos hacen los caminos. Trabajamos todos. Eso es la democracia, el gobierno de todos. El pueblo es gobierno y por eso podemos avanzar. Mi responsabilidad es conseguir los fondos y que les llegue el puesto. Esa es mi responsabilidad principal. Por eso estoy muy pendiente de que no se nos caiga la recaudación, de que no haya gastos superfluos, que no haya derroche y desde luego que no haya corrupción, para que así el presupuesto rinda y alcance. Entonces yo veo diario cuánto ingresa a la caja. A ver, ¿por qué no pones lo que tenemos de ingresos? A lo mejor Raquel nos manda lo de los ingresos. ¿Cómo estamos? Porque de eso depende. Y ojalá también, y esto lo vayan internalizando, quienes pues antes sacaban provecho del presupuesto y era muy injusto porque se beneficiaban minorías y la mayoría de la gente no recibía nada. Hacer un camino para comunidades apartadas en la Mixteca o en la Sierra Norte o en el Istmo, en Oaxaca, pues significa que las niñas, los niños van a ir a la escuela, pueden ir a la escuela pues en bicicleta o caminando, pero ya no en el lodo, ya en una situación mejor. Eso es muy humano y por eso, aunque se enojen los corruptos, pues no vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Todos tenemos que ser guardianes y cuidar ese dinero porque es el dinero de la gente, el dinero de todos. Imagínense si ni siquiera se repartía con equidad del presupuesto, porque saqueaban, daban concesiones, contratos jugosísimos a los influyentes, no pagaban impuestos, pero además se robaban el presupuesto o usaban el presupuesto para sobornar, para maiciar, para que se contara con la complicidad de los funcionarios o se contara con el silencio de los medios de información y la gente no recibía nada. Ahora es distinto y es gracias a que ya no hay condonación de impuestos. Era un saqueo descaradísimo. ¿Cómo una empresa, un banco, no paga impuestos o les devuelven 10,000 millones? No hay un gobierno municipal, un municipio grande que tenga 10,000 millones de presupuesto. Hay cerca de 2,500 municipios en el país. El 75% de esos 2,500 no llega su presupuesto ni a 50 millones al año. De más de 1,000 municipios que no llega ni a 50 millones. Hay municipios que tienen 10 millones al año de presupuesto. Para que una empresa deje de pagar 10,000 millones, una gran injusticia. Así estamos. Ayer sí. Este es el total de ingresos del año pasado, en este periodo. Habíamos recaudado 3,071,978. Y ahora hemos recaudado 3,279,000. Esto en términos reales significa 1.5. Aunque se agregue la inflación, de todas maneras es un incremento de 1.5 la recaudación de ahora. Y en tributarios, que son solo impuestos, lo mismo, 2,515,000 y ahora 2,709,000. Aquí tenemos como 200,000 millones más de recaudación. En términos reales, 2.4. Aquí viene, este es impuesto sobre la renta, 1,348,000, ahora 1,421,000, 0.2 en términos reales. Y IVA, sí,
ha aumentado más, desde 721,000 millones a 861,000 millones de pesos, 13.5. Así estamos. No tenemos problemas para terminar el año y no le debemos a nadie. Se han entregado las participaciones federales a los estados y vamos para pagar toda la nómina y aguinaldos de todos los trabajadores al servicio del Estado, de maestros, de médicos. Tenemos finanzas públicas sanas, pero es por esto. Y tenemos el recurso, a lo mejor ya está despierta, yo creo que sí, porque se levanta temprano, Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Hacienda, que nos informe cuánto tenemos disponible de los caminos de Oaxaca y cuánto se estimó en el proyecto de presupuesto para el año próximo. Ya veamos lo tuyo. ¿Está garantizada entonces la construcción de estos 10 tramos, presidente? Sí. Gracias. Sobre otro tema, hace algunos meses fue denunciado aquí precisamente la utilización de un algoritmo, presidente, digital en el conteo de votos con el que presuntamente se realizó un fraude electoral en Tlaquepaque, Jalisco. El mismo algoritmo que utilizaron cuando le hicieron fraude a usted, precisamente. En esta ocasión usted dijo que se denunciara ante la FEPADE. Así se hizo y lo único que sucedió fue que lo regresaron a Jalisco, donde evidentemente las autoridades han sido juez y parte en los procesos electorales y obviamente no llevaron a cabo absolutamente ninguna investigación. Entonces, presidente, ¿cómo se va a garantizar que no haya más fraudes electorales si la misma fiscalía lo está permitiendo? Posterior a esta denuncia, hace unos días el Tribunal Electoral anuló la elección en Tlaquepaque, Jalisco, porque intervino un alto miembro del clérigo en favor de Movimiento Ciudadano y su candidata, Citlali Amaya. La resolución del Tribunal Electoral fue que hubo violaciones al proceso electoral por parte del miembro de del clero. Existen versiones de que al enterarse de este hecho, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y su principal operador político, Enrique Ibarra Pedrosa, reunieron a los miembros mesistas del Congreso de Jalisco para darles instrucciones de que resolvieran que debían ser mujeres quienes ocupen las candidaturas de los partidos que van a participar en esta nueva elección, justificando esto por equidad de género. Tema que ya está resuelto, ya fue resuelto para las elecciones pasadas. Usando para el cual ellos ya no tienen, es un tema para el que el Congreso no tiene facultades, ya que el Congreso es local y la resolución pues es federal. Recordando que la Federación tiene imperio sobre los estados, el Congreso de Jalisco estaría violando la Constitución imponiendo esta absurda decisión. ¿Qué opinión le merece este tema, presidente, y que un alto miembro del clérigo emérito se haya entrometido en el proceso electoral pasado? Bueno, mire, yo creo que ya no es lo mismo de antes. La gente está muy consciente, muy informada, y aun cuando haya injerencia de ministros eclesiásticos, sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, de todas las denominaciones, ya la gente está muy consciente, muy despierta. Es como los medios de información o el manejo de las redes sociales para la guerra sucia. Ya no funciona. Antes tenía más efecto. Ahora ya la gente está mucho más consciente. Yo siempre digo y estoy convencido, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes, políticamente hablando, en todo el mundo. Estamos hablando de millones de mujeres y de hombres conscientes, libres. Eso no es poca cosa. Hay pueblos muy atrasados, lamentablemente, pero ya el pueblo de México ya es un pueblo de avanzada. Por eso ya no funcionan todas las viejas mañas, las viejas estrategias de manipulación. Ya no funcionan. No se puede poner, hablando en términos bíblicos, vino nuevo en botellas viejas. Es como lo de los bots, es un rotundo fracaso. Al que usa eso, no los bots, porque esos son robots, pero quien utiliza eso como propaganda pierde su tiempo y su dinero y se exhibe, se degrada y afecta también las redes sociales. Pero no funciona. Si fuese por eso, ya nos habrían derrotado. No quiero decir derrocado. Bueno, existe en ese caso la instancia legal. Hay que acudir. Eso ya no me corresponde a mí, pero como tengo conocimiento de esos asuntos, me refiero a que cuando no le corresponde al Congreso local tomar una decisión, los afectados pueden acudir a las instancias electorales locales y luego federales, porque según entiendo, hubieron elecciones. Los partidos presentaron el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres que la ley exige. En un municipio, según me lo planteas, se anula una elección
y los candidatos eran hombres, hombre y mujer. Sí, entonces se llevan el caso al Congreso local y ahí deciden que tiene que ser mujer. Y deciden que tiene que ser mujer. O sea, que ya no puede ser el mismo, no puede ser hombre, sino que tiene que ser mujer, afectando al candidato que participó. Pues eso tiene que irse a la instancia electoral, al Tribunal Electoral, que ya lo han de haber hecho, porque es normal que se haga. Y esa instancia es la que va a resolver. Siguen habiendo estas cosas indebidas. Bueno, el Tribunal Nacional acaba de hacer cosas, pero ¿para qué nos metemos ya en eso? Ya lo pasado, pasado. A ver, lo de Oaxaca, 2.357 para caminos en Oaxaca. Nada más ahí sería cosa de ver cuánto está ejercido y lo que se propone para el 22, 3.029. Este recurso no lo manejan las dependencias, sino se entrega a las autoridades municipales lo que les corresponde. Por ejemplo, si se entregan 100 millones, que es mucho, pero serían 30, ¿no? Caminos. Sí, ¿uno qué? ¿Vale? ¿33 millones? No, ni que fuesen las empresas de antes. No, cuando mucho, 3 millones por kilómetro promedio. Pero eso, bueno, eso se ve. Entonces ya está el presupuesto y lo vamos a atender. Sí, ya lo tienen. 2.065 ejercido de 2.357, o sea que todavía queda. Quiere decir que están trabajando. No hay subejercicio, pero hay que verlo del camino. Muy bien. Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Ahorita que hablaba de los ingresos fiscales, yo quería plantearle esta petición que han hecho los mezcaleros, los fabricantes de cervezas artesanales, vino, tequila, sobre pues una modernización al IEPS, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que tenga que este impuesto, que por cierto está desde 1980, pudiera revisarse, modernizarse, para que se cobrara, no se deja de pagar, sí, se cobrara, pero ahora sobre el grado de alcohol de las bebidas alcohólicas y no sobre la venta del producto. Esto porque, bueno, pues argumentan que ha dejado incluso el erario de recibir alrededor de 11,000 millones de pesos y que esta modernización o esta revisión al IEPS podría representar para el gobierno hasta 22,000 millones de pesos. Dicen que hay presiones de las cerveceras del monopolio, que además son extranjeras, que impiden que esto pueda ser revisado. ¿Habría posibilidades de que el secretario de Hacienda, que ya conoce de esta petición, pudiera revisar esto y darles una respuesta clara a la petición que se ha hecho o planteamiento? Sí, tomamos tu petición y lo revisamos. Ahora, otra pregunta. Usted decía que el próximo lunes vendrá prácticamente todo el Gabinete de Energía a hablar sobre su propuesta de reforma eléctrica. En el tema del litio, se dice que pues hay anexos en el TEMEC donde tenía el gobierno que haber puesto en esta lista de reservas pues precisamente el litio y que no está considerado o puesto esto en el TEMEC. Por lo tanto, dicen analistas que podrían venirse pues ciertas inconformidades, demandas incluso por los socios comerciales. Si esto nos lo pudieran explicar también, ahora que vienen el próximo lunes todos los funcionarios sobre el ramo. Y ya nada más comentario también respecto a esta petición de las autoridades electorales que también comentaba, de la revisión que pudiera hacerse al caso, en este caso, de su hermano, de Pío. ¿El caso de? De Pío, de su hermano, respecto a este video que se difundió, que supuestamente recibió dinero, en fin, que ya se abrió la posibilidad de ser investigado por parte de las autoridades electorales del INE. Bueno, en el caso del litio, ya se dio a conocer y se va a profundizar de que se está decidiendo, si se aprueba la iniciativa que enviamos, de que el litio sea un mineral de manejo, uso exclusivo de la nación, que no se entreguen contratos ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos. Se va a buscar en la ley secundaria ya la forma de explotar. También adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido de que el litio es de la nación. Sí, pero también vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación de litio, porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Nos vamos a los tribunales. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, decía el general Cárdenas, y eso creo yo que lo había
leído de los vagonistas, porque a veces las frases que se usan vienen de atrás. Madero usó aquella frase de el pueblo tiene hambre y sed de justicia, que es una frase bíblica también. Y antes la había usado Justo Sierra, y antes también otro liberal, que no recuerdo ahora su nombre. Y el general dice, quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. Es una frase del general, pero también Ricardo Flores Magón lo había dicho antes. Está como la frase de Vargas Llosa de que el PRI era la dictadura perfecta. Casi igual lo había dicho Turner en el México Bárbaro, hablando de la dictadura porfirista, que era el gobierno de la dictadura perfecta. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Entonces ofrezco disculpa si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Y puedo, miren, sacar mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta, ni nada, ¿ya? Pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay. Y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno. Lo otro que me planteaste es... prácticamente lo del compromiso con los productores de cerveza tradicional. Pues Hacienda lo va a ver. El SAT le vamos a pedir a Raquel Buenrostro. Luego se enojan. Hay unos, ¿sabes? Me quedé pensando, porque vino un compañero y dijo, protesto, porque llevo 6 días o algo así y no me tocaba la palabra. Entonces se propuso, vamos a hacer la tómbola y dijeron no. O sea, eso sería lo mejor, porque a mí me quita problema. Ese es un asunto. Porque lo otro es que hay quienes vienen, esto es un reclamo fraterno, cariñoso, vienen un día a la semana, ya quieren que les contestemos. Y hay quienes vienen más tiempo. A mí me cuesta trabajo. O sea, pues hay que buscar un mecanismo para que nadie se quede y no me reclamen. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre la reunión de mañana que va a tener con la delegación de Estados Unidos. ¿Cuál sería el sentido de su mensaje? Ya el canciller adelantaba algunos temas, pero usted va a estar en la primera parte. Si se va a tocar también el tema de migrantes, si México podría pedir una cantidad de dinero para que se mantenga a los migrantes en el país, o esto no va a ser así. Y también preguntarle si se va a tocar la eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que entiendo estaban trabajándole. Sí. Pero va a ser una reunión muy importante. Son bienvenidos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que van a estar mañana. Tengo entendido que viene el jefe del Departamento de Estado, vienen también los encargados de seguridad nacional. Es probable que venga el procurador del gobierno de Estados Unidos. Es una comisión, una misión como de 5 o 6 altos funcionarios del gobierno del presidente Biden. Desde luego el embajador, que tiene una función destacadísima porque él ha expresado su deseo de que se mejoren las relaciones. No son malas, no hemos tenido diferencias de fondo ni de forma, pero hay la voluntad de las partes, tanto del gobierno de Estados Unidos como de nosotros, de que cada vez sean más estrechas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ya he sabido que todo esto con respeto mutuo, con respeto a nuestras soberanías y con la premisa de la cooperación para el desarrollo. Entonces, en ese marco se va a llevar a cabo la reunión de mañana. Yo mañana sí voy a estar poco tiempo con ustedes porque tenemos un desayuno a las 8 de la mañana. O sea que vamos a estar 1 hora y tengo que salir, pero creo que el primer encuentro van a estar presentes medios, no va a haber rueda de prensa por parte de nosotros, pero sí van a estar los medios aquí en Palacio. Luego las comisiones
se van a trasladar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se van a llevar a cabo las mesas de trabajo para sacar los acuerdos. Yo creo que va a ser muy importante este encuentro. Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo y que el fenómeno migratorio, el problema migratorio, tiene que atenderse creando oportunidades de trabajo, de bienestar en los lugares de origen de los migrantes, para que antes de que salgan de sus pueblos y abandonen sus familias, arriesgándolo todo, que tengan la opción de trabajar y de ser felices donde nacieron, donde están los suyos, donde están sus culturas. Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra propuesta. Y lo que estamos planteando es que el gobierno de Estados Unidos invierta para apoyar a países pobres que requieren ayuda, que la migración sea opcional, no forzosa. Eso es lo que se plantea. Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés en que se mejoren las cosas. Él está haciendo un esfuerzo importante para que haya más inversión en Estados Unidos, para que se generen mejores condiciones económicas y también tiene el compromiso de atender el tema migratorio. Y nosotros le hemos manifestado que vamos a ayudar, vamos a apoyar, pero que sí debe de cambiar el enfoque, que tiene que haber una política de todo nueva, no lo coercitivo, no estar solo deteniendo migrantes, sino ir a las causas, ir al fondo. Y se ha avanzado bastante. Entonces vamos a esperar mañana a ver qué. ¿Se trataría esta posibilidad de un encuentro entre ustedes, entre el presidente Biden? Sí, nosotros lo hemos invitado, el presidente Biden, a venir a México. Vamos de nuevo a manifestarle la invitación para que esté con nosotros. Van a seguir viniendo funcionarios, senadores a México, funcionarios que van a seguir viniendo para observar, revisar los planes nuestros que les estamos proponiendo que se apliquen en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, el programa Sembrando Vida, el apoyo a los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, las becas para estudiantes de familias pobres y otras acciones. Entonces, se está viendo todo esto. Y finalmente preguntarle, se reportaban desaparecidos 13 migrantes en Chihuahua. ¿Qué información tienen al respecto? Entiendo que ayer hubo una búsqueda de parte de autoridades locales. No tenemos el informe, hoy no lo tratamos. Puede ser que lo esté viendo la autoridad local, pero no tenemos un informe sobre eso. Y luego tú, sí, porque ya tienes mucho tiempo. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. El gobernador de Jalisco ya anunció oficialmente cuándo va a hacer la consulta sobre el pacto fiscal. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que cada 6 meses se revisen los términos de la coordinación fiscal de manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto? La primera pregunta es, ¿qué opinión le merece esto? Y en relación con el mismo tema, ahorita usted plantea que no hay problemas para el pago de la nómina por parte de la federación. Las finanzas son ordenadas, son sanas. Sin embargo, en el otro México, los estados, casi todos, los municipios importantes, casi todos, y los menores, pues siempre están prácticamente quebrados, técnicamente quebrados. Esto no es nuevo, usted lo vivió cuando era prácticamente gobernador aquí en el Distrito Federal. El problema es, o la pregunta es, ¿qué visión tiene la Cuarta Transformación sobre el federalismo? Porque es evidente que vivimos en un sistema totalmente centralizado. La federación controla todo el sistema fiscal, los principales impuestos en un 90-95%, controla las facultades de todo, salud, educación, comunicaciones, comercio, ambiente, todo. Entonces, ¿cuál es su visión? Y la tercera pregunta sería, ¿qué va a hacer usted, si es que sería de su interés, en entrarle al problema de resolver de fondo las crisis de los estados, que además es muy sabido, se debe a la corrupción, alentada desde la Secretaría de Hacienda, para que se endeuden? Han vivido del topillo durante muchos años y ya viven del fiado y ya de plano están por cerrar. Esas serían las 3 preguntas, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo creo que se tiene que internalizar en el gobierno y en la sociedad, pero fundamentalmente en el gobierno, de que no debe de haber corrupción y que no debe de haber derroche. Se tiene que internalizar que el mejor gobierno es el que maneja el presupuesto con honestidad y con austeridad. Eso es lo primero. ¿Qué hacían antes? Había corrupción, derroche, robaban a manos llenas.
los altos funcionarios públicos, en complicidad con grupos de intereses creados, contratistas, empresarios, bancos. Eso es lo que predominaba, corrupción y lujos. Avión presidencial, fíjense, qué vergüenza, no lo podemos vender por ser tan lujoso. ¿Cómo comprar un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, con comedor y recámara y lujos? Pero entonces, bueno, además de eso, encima de eso, aumentaban los impuestos. Como no había dinero, no les alcanzaba, era aumentar deuda o cobrar más impuestos. Se pueden cobrar más impuestos, pero primero el gobierno tiene que demostrar que está manejando el presupuesto con eficiencia, con honestidad y con austeridad. Y después, si no alcanza, entonces se plantea, vamos a buscar, como lo establece la Constitución, que las contribuciones se cobren de manera progresiva, es decir, que aporten más los que tienen más, los que reciben más ingresos. Pero eso no se hacía. Entonces, primero eso, que es lo que estamos llevando a cabo en el gobierno federal. ¿Cómo se va a modificar la ley de coordinación fiscal nada más para entregarles más dinero a los estados si hay corrupción? ¿Quieren más dinero para seguir robando? No. Entonces no hay solución. Es decir, hasta que están condenados a estar quebrados los estados. En mi caso, yo no creo que se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad. Porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó en los estados? Se reciben participaciones que no son suficientes. Puede ser, pero hay ejemplos. Tlaxcala, Querétaro. Tlaxcala, por ley, no pueden contratar deuda. Y el gobierno del estado de Tlaxcala no contrata deuda. Cero deuda. Querétaro está terminando el gobernador y creo que no dejó deuda. Entonces, sí hay forma de que se puedan tener fondos, siempre y cuando pues, no haya prepotencia. Jalisco, yo recuerdo que hace como 10 años, 15 años, un gobernador, no sé cómo están las cosas ahora, pero me consta que llega un nuevo gobernador de estos del cambio y lo primero que hace es comprarse un avión de lujo. ¿Para qué quiere un avión de lujo un gobernador de Jalisco? A ver, que me lo explique. ¿Cuántos viajes hay de Jalisco a la Ciudad de México diario en línea comercial? 10, 20 a cualquier otro estado. Y además, es importante que viajen por carretera para que vean cómo están los caminos. Yo acabo de ir el fin de semana. Fui a ver las afectaciones del huracán Gris a Veracruz, a Puebla, a Hidalgo. El camino de Tulancingo a Guayacocotla. Bueno, aquí fueron quienes nos acompañan. Lleno de baches. Salía la gente con cartulinas a decir, mire esto. Pude haber ido en helicóptero, ¿no?, a Guayacocotla. Y me ahorraba, pues no solo el sangoloteo, aunque estoy aflojado en terracería, pero la vergüenza también, pero sirve. Y además que esto ayude a que todos los servidores públicos pensemos en las necesidades de la gente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que actúen con honradez, con austeridad, y que ahorren y puedan liberar fondos para el desarrollo. Y también que están en su derecho de presentar controversias constitucionales o hacer consultas para que se modifique la ley de coordinación fiscal. Otro asunto también que es importante aclarar. Ayer lo estaba yo viendo en un Face, diciendo hay estados que aportan más en el desarrollo y que por lo mismo deben de recibir más. Un poco el criterio de Nuevo León, ¿no? Que dice que rato eso. No, de ese diputado, no, sí, una eminencia, sí, Cuadri, que si desaparecía Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estuviese mejor. Esa idea muy conservadora, porfirista. Bueno, pues eso mismo se maneja en algunos estados para ganar adeptos. Es decir, ofrecemos nosotros mucho y nos dan muy poco. O nosotros somos los que trabajamos y los del sur no trabajan. Ese tipo de cosas, ¿no? Es como lo que decía el que fue director del Reforma, que es la misma mentalidad. Ya hemos hablado aquí que son millones los conservadores de México. No son pocos, son millones. Porque a veces pensamos que nada más es Calderón, que es Fox, o ¿cómo se llama? El escritor muy famoso entre las clases medias,
Moreno, no, ese pensamiento es amplio, está extendido, el pensamiento conservador, son millones, se encuentra en clases medias y en clases altas, estamos hablando de 10, 20 millones de personas, 30, muchos que piensan igual, así, y que son clasistas, que son racistas, nada más que también su doctrina es la hipocresía y tienen un doble discurso, siempre hay una doble moral. Pueden ir al templo, pueden ir a la iglesia y salen de ahí y olvidan los mandamientos. Pero retomando el tema, porque es importantísimo. Sí, porque al final dicen, a ver, ¿y por qué el sureste? Ahora, porque sí hay inversión federal en el sureste. Porque habían dejado abandonado el sureste y el sur también existe. Y no se trata de quitarle al norte ni de quitarle al centro. Se trata de emparejarnos, porque durante el periodo neoliberal el norte creció en promedio 4%, el centro 2% y el sur-sureste 0. ¿Y saben quién aportó más para el desarrollo del país? El sur-sureste. Durante 30 años, casi el 40% del presupuesto federal se originaba por los ingresos petroleros. ¿Y dónde está el petróleo? En el sur-sureste. Entonces, es justo, ¿no? ¿Dónde está la pobreza? Pues en el sur-sureste. Pues en Guerrero, pues en Oaxaca, en Chiapas, y hay que ayudar. Es una obligación del gobierno federal redistribuir el gasto. ¿Mande? Es una obligación del gobierno federal redistribuir el gasto. ¿Dónde estamos invirtiendo más el gobierno federal? ¿En dónde? Pues en el sur. Claro, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Se los puedo probar. Los programas de bienestar, ahí casi no hay un hogar que no reciba un apoyo, porque esa es la obligación que tenemos. Eso es lo más humano. Esa es la fraternidad. La justicia es darle más a quien tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Deberíamos todos, aunque estemos viviendo en el norte o en el centro donde se viva, sentirnos bien, porque eso es humanismo, eso es cristianismo, lo voy a decir, ¿o qué cosa es? No, y además de lo que todos... ¿Vamos a ser egoístas? No, desde luego que no, señor presidente, desde luego que ahí... Pero hay otro asunto. Hay un problema de fondo, no es ese. Yo creo que se coincide en que la distribución de la riqueza debe atender prioritariamente quien menos tiene. Eso no es discusión, o al menos no sería el sentido de mi pregunta, o no fue el sentido de mi pregunta. Sí, yo te entiendo. Sino advertir que independientemente que se generó por corrupción, alentada desde el centro, desde hace muchos años, varios estados están postrados y al final de cuentas quien paga es la ciudadanía, quien tiene malos servicios, que no tiene acceso a buenas prestaciones sociales, que inclusive los sistemas de pensión están tronadísimos y cada vez se advierte más que la presión se eleva y no se ve cómo puedan resolverlo. Claro que dice ahorren, pues sí, tienen que ahorrar, pero debe haber algo más de fondo, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿cuál es su visión del federalismo? Que ellos hagan, el federalismo significa el que los estados tengan lo que por justicia les corresponde. Sí. Hay un pacto federal que se convirtió en una ley de coordinación fiscal, aceptada por todos. Entonces, esa es la ley que rige. De acuerdo a una fórmula, lo que hace el gobierno federal es recaudar los fondos y distribuye lo que recauda mediante una fórmula que está establecida, que toma en cuenta población, que toma en cuenta pobreza y que toma en cuenta crecimiento o ingresos del Estado. De esa fórmula sale lo que le corresponde a cada Estado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ahorrar en todos los gobiernos estatales. Hay gastos excesivos, o hay derroche, o hay gastos superfluos. Pues tienen que hacer una revisión y tener un gobierno austero y luego definir prioridades. Les voy a poner un caso, un ejemplo. No voy a mencionar a la persona porque no tiene caso, pero vinieron a que alguien que va a ser gobernador, que además tengo muy buena relación y es una gente buena, y me dice, este es mi plan, 1.500 millones de pesos y necesito un apoyo adicional de la federación de 1.500 millones. Bueno, vamos a ver, este es mi plan de los 1.500 millones de dinero propio, o sea, del Estado. Entonces, el gasto mayor de esos 1.500 millones, casi 800 millones, lo veo así, en un, ¿cómo se llaman estos sistemas que pusieron de moda García Luna? C6. Así es, ¿verdad? Porque hasta ahorita el C5, pero este es como mi reloj. El Plus. Digo, sí, Alfa 21. C6. ¿Cómo? Habiendo muchísimas otras necesidades. Lo engañaron. Hay proveedores
que quieren vender las cámaras, que quieren hacer el negocio. Ese dinero ni siquiera queda en el Estado. No les estoy hablando del tanteo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Priorizar. A ver, primero la nómina, porque por ley no se le puede retener el salario a los trabajadores. Eso es lo primero. Claro, a los trabajadores, no a los, ¿cómo se les llama esto? Que cobran sin trabajar, aviadores, que va a ser muy fácil. Van a encontrar en la nómina gente que no se va a presentar, que no existe. Entonces, ahí van limpiando. Se garantiza, primero, lo de los trabajadores. Segundo, mantenimiento, que no se llenen de baches las calles. Lo fundamental, el pago de los servicios públicos. Hasta ahí quedó. Y yo estoy seguro que les va a quedar algo. Les queda, si es así, austero. No que, a ver, necesitamos vehículos que ahorita nos dejaron carros del 2015. Tenemos que comprar. Y ahí está el de la distribuidora de los carros, ¿no? Ofreciendo. Pues de una vez, un paquete, 5 camionetas, 10, 15, 20. Yo llevo ya mi tiempo aquí, ya vamos para 3 años. Sí, vamos para 3 años. Me faltan 3, un poquito menos. Y debemos comprar un vehículo nuevo, uno. Las camionetas que nos dejaron con esas. Entonces, austeridad, primero. Y luego ver cómo se reestructuran las deudas, que eso también les puede ayudar mucho. Hay gobiernos que tienen que pagar los APPs, que los obligaron, que tienen que estar pagando de las participaciones. Bueno, pueden ellos llevar a cabo negociaciones de esos contratos y decirle a los hombres de negocios o empresarios que con influencia les vendieron o les construyeron esas obras, los hospitales, por ejemplo, el hospital de Iztapaluca, el hospital de Zumpango, ustedes se deben de estar llevando 300, 400 millones al año, pero así está. Entonces, a ver, no te puedo pagar eso. Eso fue en otros tiempos. Ya, sacaste bastante. Vamos, ayúdame. No puedo, no podemos. Entonces, ahí van ahorrando. Y nosotros estamos obligados a ayudarlos y los vamos a seguir ayudando. Yo ya di la instrucción al secretario de Hacienda que si es para pagar nómina, es para pagar a los trabajadores y no tienen dinero los gobiernos estatales, se les adelanta participaciones. Y las obras que haga el gobierno federal, las hacemos de manera conjunta, aunque ellos no aporten, porque son obras del gobierno de la República, de todos. Pues ya termino nada más, a ver si, ayer vi un Face en la red de lo que aportan cada estado. Hay a ver, es un escritor y también simpatizante del movimiento nuestro, creo que de origen judío, o un dirigente de la delegación Benito Juárez, que hizo un trabajo para ver cuánto aportaba cada estado al Producto Interno Bruto. No, el caso es que la Ciudad de México aporta 16%, el Estado de México 8%, más o menos, de acuerdo a esa información, de lo que retuve. Nuevo León 8%, Jalisco 7%, y están todos los estados, también como para ver que de acuerdo a la participación al producto, esto es importante que todos los ciudadanos lo sepan, del Producto Interno Bruto, que deben de ser como 20 billones, 22. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? 22, 23 billones, 24. De todo, esto que aporta cada entidad, les decía yo, 16.1 la Ciudad de México, el Estado de México 8, Nuevo León 8, Jalisco 7.1, Veracruz 4.5, Chihuahua 3.5, Michoacán 2.5, Aguascalientes 1.3, Hidalgo 1.6, Colima 0.6, Guerrero 1.4, Chiapas 1.4, Tamaulipas 3.1, si no lo veo, Baja California Sur 0.9 o 0.9, Quintana Roo 1.6, Sonora 3.4, Tlaxcala, Tabasco 2.3. Entonces, esto es muy relativo, es decir, yo aporto más. O sea, no pueden usar esto como argumento. ¿Por qué razón? Porque esto no es del todo cierto. Y no es del todo cierto porque aquí están las empresas matrices y está toda la actividad financiera. Y puede ser un estado como Veracruz, Tabasco, a ver dónde está Campeche, está Yucatán 1.5, no veo. Este estado aporta
la mitad, no, un poco más, como el 65% de todo el petróleo que se extrae. Estamos hablando como de 1.250.000 barriles, 1.200.000 barriles diarios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, yo creo que la mejor manera de la distribución de lo que es de todos los mexicanos, la mejor forma de que haya una buena distribución de esa riqueza es que haya equidad, que haya justicia y desde luego que no haya corrupción. Porque si no hay corrupción, lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye mejor o alcanza para lo indispensable. 24.9 lo estimado de Producto Interno Bruto, 24.900.000.000.000 es el Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el reparto. Entonces, vamos a seguir, yo lo que recomendaría es, vamos a seguir limpiando de corrupción. Vamos a volver hábito la honestidad y luego se ve si se aumentan los impuestos y luego se ve si hay una distribución distinta en el ingreso, pero primero no permitir la corrupción y hacer gobiernos austeros. La honestidad es la mayor riqueza de México. La honestidad es la mayor riqueza de México. La honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México. Claro, también somos libres, ¿eh? Quien quiera hacer una consulta, quien quiera presentar una iniciativa de ley, quien quiera presentar una controversia, adelante, lo puede hacer. Muy bien. 7 escuelas de derecho y vamos a informar. Bueno, nos vemos mañana. Mira, quedó pendiente para mañana. También 2, 3 y 4. Por favor, las 2 compañeras. Nos vemos.